Entonces nos convoca hoy para cerrar el tema de la justicia. Como les decía recién, es antiquísima la discusión y habría diferentes maneras de entender lo que significa el término. En un trabajo muy interesante, bastante antiguo y breve, un filósofo del derecho argentino fallecido, muy importante, en su momento, como lo fue Carlos Santiago Nino, uno de los impulsores del el juicio a las juntas militares, uno de los generadores con el retorno de la democracia. Lamentablemente falleció al poco tiempo que esto ocurriera, con obras muy importantes en materia filosófica. También es un autor con el cual uno puede coincidir en algunos aspectos, discrepar en otros, pero con, con relevancia fuera del contexto nacional. Y es clásico el Introducción al análisis del derecho. El texto de Nino clásico tiene varios, pero el más importante es Introducción al análisis del derecho, que funcionó como una especie de texto introductorio para la carrera de derecho. En un artículo muy interesante sobre qué es la justicia, eh, Nino plantea que es un término multívoco o que puede tener muchas significaciones y que son variadísimas estas significaciones, que irían desde preguntarse sobre si se trata de una virtud, preguntarse si se trata de una manera de establecer un orden social con características equitativas, si es un ideal irracional, o si bien es una manera, un hábito, una manera de interactuar que no va más allá de, de ciertas circunstancias o contextos sociales. Claramente tiene razón Nino en este punto de partida, y vamos a ver que a lo largo de los siglos, muchísimos siglos, se sigue todavía discutiendo esta idea. Presenta esta discusión presenta algunas dificultades. Lo primero, o el primer, si se quiere, problema que puede suscitar, que es posible resolver, pero lleva a muchos a sostener que si hay tantos puntos de vista, o ha habido tantos puntos de vista sobre la justicia a lo largo de la historia, claramente está indicando que es un fenómeno inasequible, o bien que tal vez no, en última instancia no sea relevante para el estudio del derecho. En en esta línea, lo vamos a ver un poquito más adelante, con algo de detalle, se enrolan muchos autores. Por supuesto, se enrola el autor paradigmático de la modernidad del derecho, que fue Kelsen. Después vamos a ver, yo subí algo de material al curso de este autor. Tiene un libro breve, muy recomendable, que se llama, empieza con la pregunta, se llama ¿qué es la justicia? Recomendable e interesante porque uno tiene, como ya se los dije en varias oportunidades, y deberíamos, si de conocer se trata, lo que deberíamos tratar es siempre de investigar, ir un poco más lejos y sobre todo intentar comprender, entender aquellas lecturas que se oponen a lo que uno sostiene. Es la única manera en ese juego de idas y vueltas, poder sostener un punto de vista con pretensión de verdad. Encerrarse en uno mismo o encerrarse con los que piensan igual y desconocer textos que son a veces hasta difíciles de refutar o de confutar, como el texto de Kelsen, apuntan nada más que a una miopía intelectual que lamentablemente no es excepcional.
La discusión sobre la justicia arranca de muy lejos, incluso antes. Vamos a hacer un pequeño raconto histórico y sobre esa base de ese raconto histórico vamos a tratar de llegar a una lectura ayornada, a una posible concepción de la justicia hoy, ¿no? Siglo XXI. Para esto, si queremos hacer un análisis histórico, el primer libro, el libro liminar del cual hay que partir para discutir esta idea es un diálogo. El diálogo, los diálogos platónicos son 10 volúmenes que él denominó diálogos, en los cuales va tratando en cada uno de ellos diferentes cuestiones que tienen que ver con lo político, con lo jurídico, con la teoría del deber. Por eso, mm, ustedes, yo subí un fragmento del texto. El texto es más largo, el texto, no el diálogo en sí mismo, sino el texto que intenta explicar el primer diálogo. Subido, está abreviado. Se llama un trabajo de Héctor Negri, que se llama La justicia en el libro primero de la República. El diálogo de Platón, denominado La República, uno de los más importantes, con muchísimas traducciones, tiene, al comenzar, está dividido en libros. En el primer libro se va a tocar el tema de la justicia. Lo interesante que tiene este primer libro, cuyo autor es Platón, es que en él se hace mención, aparece en escena Sócrates, que es el maestro de Platón, y Platón en ese primer libro hace como una especie de descripción o biografía o relato de los puntos de vista de su maestro. Es una exposición, dicen los comentaristas del texto y los traductores de primera mano, que no serían las ideas de Platón, sino serían las ideas de Sócrates, que allí están explanadas. En el resto de los libros, que son 9, los libros restantes, ya van a aparecer marcadamente las ideas de Platón, que claro, tienen influencia de variopinta, de todo tipo, y también socrática, pero ya con algunas diferencias respecto de su maestro. Entonces, lo particular que tiene este libro primero, que condensaría la obra de Sócrates. Y sabemos que Sócrates no escribió absolutamente nada, más allá de que alguien en algún momento en la historia le haya querido atribuir eh, la escritura, más allá como dato anecdótico. No escribió nada. El fuerte de Sócrates era no solamente una inteligencia para la época muy, muy elevada, sino la transmisión oral, lo que sería algo así como un aprendizaje, una enseñanza, una investigación, pero transmitida con la palabra, sin llegar a la escritura. El libro primero de la República contiene las primeras discusiones sobre la justicia, y en ese texto vamos a hacer una semblanza muy rápida, vamos a tener al protagonista, que es Sócrates. Sócrates es considerado, y nosotros así también lo vemos, como el iniciador, el primer pensador que se refirió al diálogo como intercambio humano. En estas condiciones, tenemos que Sócrates, el relato de Platón es un Sócrates caminando por la polis griega, por Atenas, por la ciudad, y conversando, discutiendo amablemente con sus interlocutores. Cualquiera. ¿Por qué decimos que es un iniciador o fundador del diálogo? Primero, por esta posibilidad de vincularse con cualquiera. Sócrates hablaba con cualquiera, discutía con cualquiera, y sus enseñanzas no tenían destinatario fijo, ni un sector culto, ni avesado. Él también, y hay algunos diálogos que lo remarcan, tenía interesantes conversaciones con esclavos. Lo que le interesaba a Sócrates era conversar
y al mismo tiempo que conversaba, aprender, enseñar o enseñar y aprender. Por eso es uno de los o le decimos que es el iniciador de la postura dialogal o dialógica. En segundo lugar, lo hacía de manera desinteresada, simplemente lo que trataba es de, con el que conversaba, acercarse o llegar a determinar la verdad, si se quiere, de aquello sobre lo que estaban discutiendo. El amor, como decían los griegos, el amor a la sabiduría, el amor al saber compartido eran en Sócrates una característica fundamental. Y además, como él mismo lo cuenta en ese pasaje y en otros pasajes, él decía, yo de alguna manera trato de seguir los lineamientos de, de la vida de mi madre. ¿Por qué decía esto? Porque la madre de Sócrates era partera. Entonces él decía, así como yo me parezco a mi madre, así como mi madre ayuda a traer a las personas a la vida, al mundo, yo trato de ayudar a los otros a que accedan a las verdades más importantes a partir del diálogo. Por eso es que el diálogo socrático tiene mucho que ver con, según su relato, la actividad o las actividades que se desarrollaba su madre, que desarrollaba su madre. Por supuesto, otra de las notas del diálogo, y se lo ve en Sócrates claramente en estas discusiones, es que tal vez el diálogo no tenga fin. Constantemente eh, aparecen nuevos interlocutores, vuelven, algunos interlocutores se van, vuelven, lo que da la idea de que el diálogo es con todos, abierto y no se cierra nunca. Siempre hay posibilidad de, de acceder a un mejor conocimiento. Por eso Carlos Santiago Nino, entre otros autores, cuando hablan de la democracia y cuando plantean la idea de la democracia deliberativa y como rasgo fundamental de la democracia deliberativa, en un estadio superior a la democracia representativa, el valor de la democracia deliberativa está en el intercambio, en la argumentación, en la deliberación, porque solamente se puede avanzar en resolver un problema y conocer algo más para resolverlo de mejor manera si nosotros intercambiamos puntos de vista. Los puntos de vista, aunque sean diferentes o opuestos, nos van a permitir de alguna manera crecer o mejorar nuestra lectura. Si yo deliberara con otros a partir de un presupuesto y estos otros me demostraran a mí y yo sucesivamente a los otros que en algún punto mi lectura es equivocada y en algún punto la lectura del otro es equivocada y esto fuera el resultado de un intercambio honesto y real de argumentos, los dos, los cuatro, los seis hubiéramos crecido porque hubiéramos mejorado nuestra lectura, hubiéramos podido salir del error y al mismo tiempo el otro que delibera también hubiera podido salir del error y generar una respuesta posible. Esto tiene de diferente y de sustancial un modelo de democracia por el que hoy los pensadores más importantes están trabajando, como yo les conté, a consecuencia de la crisis que ya arrastra mucho tiempo de la democracia denominada representativa. La democracia deliberativa tiene como núcleo fundamental que en la deliberación puede construirse la verdad y se puede generar o se genera de hecho conocimiento. Volviendo entonces a esta democracia deliberativa en pequeño que practicaba Sócrates, arranca el diálogo, vamos entonces a meternos en el diálogo, empieza la acción o la escena, Sócrates hablando, intercambiando opiniones con un anciano, alguien más viejo que él, Céfalo, al que Sócrates le tenía mucho aprecio porque precisamente, y esto va a aparecer en la discusión sobre qué puede aportar la justicia a quien ha intentado o ha sido justo a lo largo de su vida, y Sócrates es conteste en lo que sostiene Céfalo, que el haber intentado ser justo, virtuoso en vida, va a llegar a una vejez más tranquila, más digna, dice Céfalo, en donde los problemas que para la juventud en muchos casos resultan difíciles de capturar y de cerrar, para las personas adultas resulta más sencillo.
y tiene que ver, por supuesto, con la experiencia de vida. Discuten entonces sobre otras cuestiones. Este argumento o este intercambio entre Sócrates y Céfalo va a ser importante a la hora de que con posterioridad Sócrates discuta con un sofista, porque precisamente la idea del sofista, que sería hoy la idea de una lectura nociva, intelectual nociva, es la revalorización del astuto, del inescrupuloso, del cínico, caracterizado como injusto, y que tendría, si se quiere, una mayor felicidad, una mejor situación que el que ha sido justo, virtuoso y que es vilipendiado. Después ya vamos a llegar a esto. Se interrumpe esa discusión, o la discusión va a terminar entre Céfalo, esa primera charla, porque después Céfalo va a volver a incorporarse o se va a volver a cruzar con Sócrates, y están discutiendo la idea de justicia, y Céfalo le dice a Sócrates que el primero que se refirió a la justicia no era precisamente ni un filósofo, ni un pensador, ni un sabio. Entonces Céfalo le dice, el primero, Sócrates, que se refirió a la justicia, aunque te parezca raro, más o menos esta era la expresión, fue un poeta. El poeta se llamó Simónides. Entonces Sócrates le pregunta a Céfalo, ¿y qué decía o qué diría, qué refería a Simónides? Y Céfalo entonces le dice, para Simónides, el poeta, la justicia no era nada más y nada menos que darle o devolverle al otro lo suyo. Dar o devolver lo suyo. Después de decir esto, Céfalo se retira de la conversación, aparece el hijo, uno de los hijos de Céfalo, que es Polemarco, y entonces empieza a dialogar con Sócrates, y Sócrates le dice a Polemarco, sin embargo, parece que la definición de Simónides resulta un poco, no resulta del todo adecuada, porque claro, y acá va a aparecer lo fundamental en torno a la discusión de la justicia. Dice Sócrates, debe haber querido decir algo más. El darle y devolver lo suyo nos deja con una incógnita muy grande, dice Sócrates. ¿Qué es lo que debemos dar? ¿Qué es lo que debemos devolver? ¿Cuál es el contexto? ¿Cuál es la referencia a lo suyo? Y este punto es neurálgico. Todas las críticas y los cuestionamientos que se han hecho o las dificultades para desenredar el contenido tienen que ver con esta ambigüedad. Es como una respuesta que tiene, en términos de lenguaje, una textura abierta. Devolver, dar. Y en última instancia, si devolver y dar tiene que ver con lo justo, ¿cuál es la referencia de lo suyo? Si lo suyo puede ser entendido como un interlocutor, dos personas que se van a ver envueltos por la justicia, sigue quedando la incógnita de que, en consecuencia, ¿qué sería lo justo? Parecería que no dice nada, sugiere, pero que se queda a medio camino. Y Polemarco le contesta a Sócrates y le dice, no, yo creo que después Simónides aclara, o de su lectura, no cabe duda lo que él entiende por dar o devolver. Lo vuelve a inquirir Sócrates y entonces le dice Polemarco, Simónides considera que debe el dar y el devolver implica darle o devolver bien al amigo y dar o devolverle mal al enemigo. Entonces, según Polemarco, la noción de justicia sería al amigo darle lo que el amigo puede brindar, bienestar o bien. Al enemigo darle lo que el enemigo seguramente utilizará como dación, que es el mal. Veamos esto, porque esta cuestión también es importante al momento después de ayornar la idea de justicia. Los griegos hablan de dar o devolver.
y ponen el eje en esto. La expresión es dar o devolver a cada uno lo suyo. ¿Dónde está puesto todo el peso para los griegos y en adelante para los antiguos? En el dar o devolver. La importancia está ahí. Ahora, si toda la importancia de la justicia está en el dar o devolver, esto quiere decir que se está refiriendo o puede referirse a daciones, a actos externos entre los sujetos que están en la relación, ya sea que se trate de dar algo o devolver algo. Si es dar o devolver algo, nos estaremos refiriendo, y esto lo pensaron siempre los griegos, a objetos, acciones y objetos externos. Vamos a ver que para ayornar la idea de justicia, esta va a quedar muy corta. La justicia no puede ser exclusivamente dar o devolver cosas, objetos externos. Para ayornarla va a haber que sacar el eje de la discusión del dar o devolver a lo suyo. Esto lo vamos a hacer después. Pero esta idea es importante. Entonces ahí viene una primera, el diálogo era un punto de vista, Sócrates que lo escuchaba, Sócrates que lo proponía, Sócrates que refutaba, que a su vez agregaba un nuevo argumento, y en todos los diálogos lo que vamos a ver es que sobre la base de lo que dice el interlocutor, Sócrates le hace una pregunta, lo cuestiona, lo inquiere, duda sobre la veracidad o la realidad de lo que el otro está contando, sugiere una nueva, y así, nunca de manera invasiva ni impositiva, sino dándole argumentos que pensar al otro, todos los contrincantes de Sócrates van a terminar, en más o en menos, concediéndole la razón a él y modificando su punto de vista, o a veces enojado por haber tenido que abdicar ante esto, como el caso del sofista retirándose de la escena. El método de Sócrates no es negar, no es imponerse, sino es ayudar, además de cuestionar al otro, nosotros diríamos, a construir su propio discurso y a descubrir sus errores en la argumentación. ¿Qué le dice Sócrates a Polemarco? Él dice: no creo que una persona tan lúcida como este poeta haya considerado que la justicia sea bien al amigo y mal al enemigo. ¿Por qué? Dice, porque, y además no creo que sea correcto pensarlo de esta forma. Ahí lo está cuestionando a Polemarco. Le dice: ¿por qué? Dice Sócrates: por tres motivos. Una propuesta de este tipo no sería útil, no tendría beneficio alguno en tiempos de paz. Lo que dice claramente Sócrates es que estamos pensando la justicia en términos básicamente de devolución del mal a los enemigos. Esto no tendría ningún andamiaje, razón de ser, si se tratara de una sociedad, aun cuando esto no fuera permanente, que vive en tiempos de paz. No serviría esa noción de justicia. La segunda crítica que le hace, que también es muy interesante, fíjense que esto tiene una profundidad a nivel pensamiento y ya hasta a nivel psicológico. Y nos estamos ubicando 5 siglos antes de Cristo. Le dice Sócrates: también puede caer en error quien piensa de esta manera. ¿Por qué? Muchas veces las apariencias nos engañan. Esto lo podríamos decir hoy. Y lo dice Sócrates en ese momento. Muchas veces confundimos a quien consideramos como amigo, que luego se termina convirtiendo en un enemigo, y muchas veces consideramos como un enemigo a quien no lo es. Cuando lo conocemos, se convierte o puede convertirse en un amigo. Este es el error, dice Sócrates, de las apariencias. Entonces, no puedo fiarme de esta idea si es probable que me equivoque al clasificar a alguien como amigo o enemigo. Pero la nota tal vez más importante, y da que pensar, y mucho que pensar, es una cuestión difícil, pero da que pensar, o tendría que dar que pensar, es esta, es la tercera. Él dice Sócrates: yo no creo de ninguna manera que dar o devolver, dación o devolución, en el caso de la justicia tengan que ver con el mal. Fíjense qué interesante es lo que está diciendo Sócrates. Él dice: ninguna forma de mal
se puede considerar como parte integrante de una noción de justicia. Y él pone ejemplos. Las analogías que suele hacer Sócrates para defender sus puntos de vista incluyen a otras personas, a otros seres humanos y muchas veces a animales. Dice, ¿qué pasa con el bruto? Cuando dice bruto, pone el ejemplo de un caballo y también podría hacerlo de un perro. ¿Qué pasa con un bruto al que se lo castiga? Un animal o un bruto, un caballo, al que se lo castiga, probablemente va a ser difícil que consigamos convertirlo en alguien dócil y probablemente si no tenemos la posibilidad de castigarlo, el animal o el bruto se torne con nosotros más violento. Y esto también sería aplicable a un perro. Entonces luego esta idea o esta analogía la traslada a las personas y dice, una persona que es castigada no va, es muy difícil que pueda modificar su comportamiento, primero porque esto no sería un aprendizaje y segundo que si es castigado es probable que se vuelva receloso y se agrave, ¿no? Agrave su maldad. Fíjense, yo les decía que es una cuestión a pensar, muy difícil pero muy interesante, porque, claro, él está poniendo en cuestión los que 21 siglos después, o un poco antes, un poco menos, muchos han cuestionado tratándose del castigo. Si se quiere, hay muchísimos libros de autores, por ejemplo, daneses, Nils y otros, incluso Zaffarón y otros autores en el continente latinoamericano que se cuestiona la idea de castigo como herramienta, primero que esté vinculada a la justicia. Por lo menos se cuestiona que uno pueda, al mismo tiempo que habla de justicia, hablar de castigo. Y el castigo como forma, digamos, como forma básica, después técnicamente puede adoptar diferentes nombres. Puede ser el castigo de alguien que le pega a otro para enseñarle algo, o alguien que castiga a un animal para que el animal lo obedezca, y podría ser también la pena como una forma de castigo. La pena entendida como un acto irracional, como muy bien lo define Zaffaroni, la pena no deja de ser un acto irracional. Entonces, ahí lo estás cuestionando. Está cuestionando la inutilidad. Diría que la cuestión es muy interesante, pero tal vez habría que concederle algo de razón a Sócrates. 21 siglos de castigo de todo tipo, llámese como se llame, incluso aunque lo denominemos técnicamente pena para darle otro lustre, no han modificado en un ápice la conflictividad, la violencia de la sociedad. Al contrario, parecería, y esto ya lo he dicho varias veces, parecería que la conflictividad, la violencia creciese, y aún como piensan muchos que dando una respuesta monolineal, se supone que a mayor castigo, más posibilidad de evitar el daño al otro, más ejemplaridad y menos posibilidad de daño. Y nosotros hemos descubierto, basta con mirar cualquier estadística en la Argentina o a nivel mundial, que a mayor castigo, incremento de castigo mayor, ya hay como especie de resiliencia, podríamos hablar de una especie de resiliencia, mayor generación de conflictos. No se detiene, parecería ser el conflicto con el castigo. Incluso si lo queremos trasladar, cuestión que no tendría mucho sentido, pero sí, como dijimos en alguna oportunidad, si lo quisiéramos trasladar a la pena de muerte. Bien, esta cuestión de Sócrates es interesantísima, entonces él dice, creo, Polemarco, que alguien que piense o razone bien no puede considerar a la justicia en este rango. Habría que agregar acá, hablando del hacer mal sobre otro,
que la justicia estaría tocando muy imperceptiblemente, o habría un milímetro de diferencia entre pasar a la cólera y a la venganza. Es muy difícil separar la cólera de la venganza como fenómenos humanos y de la ira. Quiero decir, todo ser humano visceralmente puede reaccionar o reacciona en determinadas circunstancias porque es humano, y esto es atávico, puede llegar a reaccionar con ira, con cólera, con venganza. Lo que no se puede admitir nunca es que esta ira y la cólera o venganza, aún racionalizada, te pueda verse como justicia. ¿Mm? Pero es una cuestión a debatir. Es una cuestión a debatir, pero corremos el riesgo de convertir en la justicia en algo que no debería ser, que es racionalizar el traslado de la ira, la cólera o la venganza a algo que no debe serlo, aunque la ira, la cólera o la venganza sea humano y cualquiera pueda sentirlo ante cualquier situación determinada. Pero lo que se trata es de ser rigurosos en el análisis, en el lenguaje y las variables, y no dejarnos llevar por la emocionalidad, ¿no? El desborde de emocionalidad. Culmina esta discusión, Polemarco acepta que probablemente Simónides se haya excedido o él lo haya interpretado mal, en última instancia, que no tendría razón al considerar que la aplicación de un mal puede considerarse como algo justo. Y sobre todo lo segundo, que pueda aparecer como una enseñanza. Esto también es delicado. Suponer que el castigo puede aparecer como una forma de enseñanza, de ejemplaridad. Entre medio de esta discusión, él sigue hablando con otros y en algún momento irrumpe alguien violentamente. Hay un grupo intercambiando puntos de vista, pasaron Céfalo, Polemarco, va a volver después luego Céfalo, interrumpe a alguien. Alguien se presenta intempestivamente, y el que se presenta intempestivamente en el diálogo es Trasímaco. Acá hay otro de los protagonistas fundamentales, no solo del diálogo, sino para entender la idea de justicia. Inmortalmente, Trasímaco el sofista va a quedar junto con Sócrates, quedará como uno de los pilares o los puntos de partida para entender el tema de la justicia. Previo a esto, explicación de las calidades del sofista. ¿Qué es un sofista? Los sofistas, por supuesto, son conocidos o reconocidos. Quien hable de sofistas siempre va a referir o recordar este diálogo. Los sofistas son una corriente de pensamiento que aparece conjuntamente con los presocráticos, ese periodo previo al surgimiento de la filosofía clásica, la tradicional. ¿Qué diferenciaba a Trasímaco de Sócrates? Y por esto Trasímaco era un sofista. Primero, los sofistas buscaban la discusión, la polémica, les gustaba, pero la polémica en cuanto conflicto y polémica en sí mismo. Lo que les interesaba era cuestionar al interlocutor y vencerlo. Hacerle ver que su postura no servía. Animados por este tema, era como una especie de combate, pero de combate de palabras. Lo que quería era vencer al otro, él lo quería vencer. Por eso los sofistas se acomodan tan claramente al modo de ser, que es al modo de generar subjetividad que aparece en la modernidad, ¿no? Combatir con el otro no crecemos y aprendemos, sino que al otro lo tenemos que combatir en sus ideas, en lo que hace, hay que negarlo. Eso era el primer dato. Segundo, no les interesaba en consecuencia la verdad. El sofista, cuando discutía con otro, no le interesaba llegar a un punto de acuerdo, a una verdad que ellos dos, el sofista y el otro, no podían tener. A él no le interesaba, él quería derrotar al otro. A Sócrates le interesaba generar conocimiento.
Y por último, y este dato también es muy importante, porque también por eso proliferan los sofistas en todos los ámbitos en el mundo, y a fin a la Edad Moderna, como dije en lo anterior, solo intervenían o solo participaban si se les pagaba, ¿no? El sofista parecía ser una subjetividad dibujada con anticipación al tipo de subjetividad que la modernidad europea generó, ¿no? La mercantilización de todos los aspectos de la vida. Entonces, discutir había que mercantilizarlo. No me iba a poner a discutir con otros si es que no se me pagaba. Hecho a la medida de hoy, por eso hoy hay tantos sofistas. Estas eran las notas de alguien como Trasímaco. Y además tenían algo, por supuesto, que los hacía aparecer como reconocidos. Tenían una oratoria, una muy buena oratoria y un muy buen uso retórico de las palabras. El uso retórico de las palabras o los sofismas, de ahí va a venir la palabra sofisma, que es un vicio al pensar. Nosotros pensamos de manera lógica, pero a veces nos equivocamos al pensar y utilizamos o cometemos errores. Uno de los más famosos son los sofismas. Un sofisma es básicamente partir disimulado de un punto de vista equivocado y arribar de una manera disimulada a una supuesta verdad. Partir de un error y hacer creer que se llega de este error a la verdad. Estos son los sofistas. Y es una manera... el sofista tiene muchos puntos de contacto con el cínico, pero el cínico le agrega un plus. El cínico sabe, el sofista, por ejemplo, un sofista típico del siglo XXI, hoy en día, ¿qué podría decir? Y un sofista típico del siglo XXI podría decir, sabe y se aprovechó que estafó a un grupo. Pero el sofista que dice, pretende hacerle creer al grupo que él no lo estafó, sino que lo benefició. Y utiliza toda una argumentación, claramente sabe que los estafó, pero le dice que no lo estafó. Y además juzga, habiendo estafado muchísimos, juzga a que supuestamente a otros que pueden o no haber estafado, pero con una vara que no es la del buen comportamiento, sino la del mal comportamiento. ¿Qué le agrega el cínico? El cínico da un paso más. El cínico sabe todo esto, ironiza sobre esto y en última instancia eh, puede llegar a decir, aun cuando tengas razón, no importa, mi punto de vista en la práctica es el que ha triunfado. El cínico es como alguien que, si se quiere, vale la expresión, se relame o disfruta de saber que está completamente en el error, que el daño que ha producido es enorme, pero aún así se ufana de esto y hasta se mofa del interlocutor. Este es el talante de muchos cínicos y sofistas que hoy andan dando vuelta en el mundo. Claramente, no solo en el ámbito jurídico, económico, sino esto se nota muchísimo en lo político, ¿no? ¿Qué le plantea Trasímaco a Sócrates? Trasímaco le dice, estás equivocado completamente, pero te voy a pedir algo. Te voy a pedir que tiremos abajo todo lo que discutamos hasta acá y les prestes atención y no me interrumpas, le dice Trasímaco, no me interrumpas y me dejes definir la justicia como lo que la justicia es. Claro, ¿por qué le dice esto Trasímaco a Sócrates? Porque él sabe que si admite ese ida y vuelta, el cuestionamiento, la objeción, corre un riesgo importante, porque él sabe que está tratando de argumentar de una manera en la que sus argumentos, por de pronto, ni siquiera tienen pretensión de verdad. Trasímaco sabe que Sócrates no es cualquier interlocutor, entonces trata de prevenirse ante él.
no lo va a poder hacer y vamos a ver cómo es el resultado. No lo va a lograr y vamos a ver cómo es el resultado final del diálogo. Entonces le dice su famosa definición. Sócrates, lo justo, la justicia, es aquello que el detentador del poder establece como tal para su beneficio e impone a los otros que lo hagan y estos lo consideran justo. El detentador del poder político hoy sería, o en cualquier época, sería el que ejerce, el que tiene la autoridad. Hoy diríamos, en términos políticos, el poder ejecutivo. El que detenta el poder político establece ciertas exigencias o imposiciones que tienen que ver con su propio beneficio, pero las hace aparecer o ver hacia los demás como justos. Al hacerlas ver o aparecer como va a los demás como debida, los demás la cumplen. No se benefician ellos, sino que benefician al que detenta el poder político. Hay claramente una... Acá va a ver lo que claramente se llama una apologética en realidad de la injusticia. Porque lo que hace Trasímaco es, pretendiendo definir la injusticia, haciendo ver a la justicia como injusticia y como injusto a alguien que va a quedar en mejor posición que el justo. Por eso los que han analizado el texto dice hay una apologética de la injusticia. Hay como una especie de loa, de aplauso al ser injusto. Va a desentrañar una serie de argumentos trasímacos, son muchos, sintetizamos, vamos a poner 2 o 3 que son los más importantes, hay varios, aparte de los que están en el resumen, y Trasímaco va a decir básicamente que esto sería la justicia, pero que en realidad sería no justicia, sino injusticia. Llamamos algo con el nombre que no tiene. Y que practica esto es el que detenta el poder político, pero que es injusto. Pero dice Trasímaco, el injusto vive mejor que el justo. El injusto es más reconocido, además, sobre todo, y esto es muy interesante, porque cuando deja el ejercicio del poder político, esto es muy interesante, en la época en la que él lo escribe, en lo que él lo dice, Trasímaco dice, el que abandona el poder político y así injusto, tiene reconocimiento, al menos del grupo que ha trabajado con él, habiéndole generado beneficios. Y dice, el justo se retira y no lo reconoce nadie. Es más, probablemente si no ha sido injusto se retire con las manos vacías, dice Trasímaco, con lo cual no haya conseguido beneficio alguno ni para él ni para los demás. Esto no me puedo tener mucho tiempo, pero para un análisis de filosofía política es interesantísimo, porque claro, está planteando como comportamiento no virtuoso lo que sería un comportamiento virtuoso. Si ejercer el mando político es una cuestión pública que tiene que ver de beneficio y de beneficio común y para todos, y si es así virtuoso, no implica que pueda ganar o retirarse con ganancia, estaría planteando un gobernante, lo que sería un gobernante justo. Lo interesante de todo esto es lo siguiente. Muchos dicen que la discusión entre Trasímaco y Sócrates no llega a ser una discusión en el sentido propio de la palabra, porque parecería que los dos se están refiriendo a ámbitos distintos. ¿Por qué? Se dice, lo que hace Trasímaco no es intentar definir la justicia, no es intentar definir valores con características absolutas. Él lo que está haciendo exclusivamente es describir lo que pasa en la Grecia de esa época, de ese momento. Entonces, lo que trata de hacer Sócrates es defender
tratar de generar una definición de justicia como valor universal absoluto. Dicen, hay una discusión en planos diferentes que a veces podría pasar desapercibida, pero están apuntando a cosas distintas y probablemente, si así fuera, tal vez los dos tengan razón. Volvamos entonces a la cuestión de Trasímaco. Sí, es probable que Trasímaco esté definiendo lo que pasaba políticamente en ese momento. Había muchas tiranías bajo forma de democracia, formas políticas o corrupciones de la democracia que después va a trabajar Aristóteles. Había muchos tiranos bajo la forma de gobernantes, había corrupción, se enriquecían. ¿Y qué pasaba? Eh, Gobernaban para sí mismos y para algún otro. Y por lo tanto, cuando terminaban el periodo, cuando venía otro tirano, lo derrocaba, la solución, los problemas no se solucionaban. Y esto era tal vez lo que Trasímaco estaba describiendo, lo que pasaba sin pretensión de que este tuviese una verdad absoluta. Por el lado de Sócrates le dice, pero un gobernante, entonces sería injusto versus justo. La justicia sería una injusticia, pero sería lo adecuado, mientras que la virtud, la honestidad, no tendrían razón de ser. Entonces, Sócrates le dice, el principal argumento en contra es este. Él le dice, el gobernar es como un arte, porque Trasímaco le dice, el que detenta el poder engaña a los súbditos y se enriquece es como el pastor que tiene ovejas, que las guía como en un rebaño, pero el objetivo final del pastor es sacar provecho o beneficio de las ovejas, no a favor del rebaño. Entonces Sócrates le dice, no, estás equivocado por lo siguiente, la política, como el pastor, como cualquier otra tarea, son artes. Y por supuesto que al ejecutar cualquier arte, el que lo hace puede equivocarse. Sócrates le dice, es probable que el gobernante pueda equivocarse en algunas circunstancias, pero de ninguna manera el objetivo final es el beneficio propio. Como arte, el objetivo último es el bien común del rebaño, el bien común de la sociedad, salvo que se equivoque, podría errar, pero inmediatamente podría recuperar el rumbo. De ninguna manera podría entenderse la justicia como esto. Y además dice, no creo, le dice Sócrates, que sea más feliz, y esta de acá recuperamos la discusión con Céfalo, él dice, no creo que sea más feliz aquella persona que durante toda su vida fue injusta, aunque haya obtenido beneficios materiales. Y esto puede verse, dice él, por supuesto, en la vejez. La vejez es el momento en donde una vida virtuosa puede traernos aparejado más tranquilidad, o una vida no virtuosa puede traernos aparejado más tranquilidad, pero claro, esto, por supuesto, que no se mida o no puede medirse en términos económicos. Sigue la discusión, sigue la controversia. Sócrates, Trasímaco poco a poco va reconociéndole algunas de estas cosas que Sócrates introduce en el diálogo, y al ir reconociéndole va retrocediendo y va cambiando lo que pueda significar su propia definición de justicia, hasta que llega a un extremo en donde Sócrates le dice, lo que tú has hecho es una apología de la injusticia, pero claramente esto no puede ser, no es válida y no nos permite seguir avanzando en entender que sea lo justo como algo absoluto y universal. Y además, claramente, el injusto nunca es más feliz, le dice, que el justo. El resultado es un Trasímaco abatido, y no se queda en el diálogo, no admite de alguna manera la derrota, en un diálogo honesto,
lo que tendría que haber hecho Trasímaco es aprender, al ser derrotado, de la mayor fuerza, poder de convicción y verdad de los argumentos del enemigo. Pero esto los sofistas no lo hacen. No van a admitir nunca la derrota y, por supuesto, van a retirarse esperando que por los avatares, como pasaba en esa Grecia, ¿no? Esperando que en algún momento los avatares de la polis, los problemas de la sociedad, los vuelva a poner en escena como si nada hubiera pasado. Es impresionante, impresionante, pero claro, es un retrato de la condición humana. Este diálogo entre Sócrates y Trasímaco se podría traer a la actualidad de cualquier lugar del planeta, ¿no? Es impresionante, pero tal vez es impresionante porque tiene que ver con la condición humana. Al contrario de desechar estas lecturas tan antiguas, lo que habría que hacer es tratar de aprender de esta discusión, ¿no? Hoy la discusión en el planeta sigue siendo la discusión entre Sócrates y Trasímaco. La ventaja parece haberla tenido en el último siglo los sofistas. Tal vez ahora Sócrates pueda empezar a dar vuelta a las cosas. Bien, vuelve, se retira Trasímaco, esta es la parte más consustancial del diálogo. Muchos analistas consideran, por ejemplo, que esta postura es similar casi totalmente a la postura que sobre el poder político, vamos a ver si esto sí o no brevemente, la asumida por autores como Kelsen. Vuelve Céfalo, y ahí se va cerrando, va terminando el diálogo, vuelven a discutir sobre la vejez, y termina el diálogo con Céfalo retirándose y diciéndole a Sócrates que él no tiene la última palabra sobre lo que están discutiendo, que incluso él dice, sugiere que es una cuestión que escaparía a las posibilidades humanas y que tal vez pueda tener una resolución en otro mundo, como si aludiera a la divinidad. Céfalo le dice, humanamente tal vez no estemos en condiciones de cerrar esta discusión, y se retira enigmáticamente del diálogo. Ahora, como bien lo plantea Héctor en el texto que les plana, él dice, a cualquiera que haya leído el diálogo, o cualquiera que lee el diálogo, y va viendo la fuerza de los argumentos de Sócrates, hay algo que le llama la atención. ¿Qué es lo que le llama la atención al que lo lee con detenimiento? Es que si bien Sócrates coteja las definiciones, las va refutando y al refutando las va modificando, parecería que tiene elementos como para cerrar en una definición propia, pero no lo hace. Casi hasta, o prácticamente, finalizado el diálogo, no hay una definición propositiva de Sócrates. Parecería, dice Negri, que él está en papel disolvente. Él está simplemente tratando de hacerle ver a los interlocutores cuáles son los errores que tienen al querer definir la justicia. Pero tendría argumentos que no expone. Él dice, aunque claramente, de una lectura un poco más profunda puede llegar a surgir la noción que Sócrates defiende, que está implícita. Y esta definición de justicia que Sócrates defiende, que está implícita, va a quedar como imperecedera. Después va a aparecer, tomando este modelo, la regla de oro, la denominada regla de oro, que es las palabras que pronuncia Jesús, y después la regla de oro de otros autores como base de comportamiento. Entonces, ¿qué sería justicia para Sócrates? Y estaría por debajo de toda la discusión. La justicia sería hacer el bien, tanto a amigos como a enemigos. Sería un hábito virtuoso, una disposición a darle o devolverle lo suyo, y darle o devolverle lo suyo implicaría hacerle el bien. Ser justo sería hacer el bien, así el otro fuese amigo o enemigo en todas las circunstancias. Los griegos son los que hagamos un pequeño alto en esta idea, los griegos son los que van a marcar que la justicia es una virtud.
El término virtud es un término latino que viene de vir o deriva de vir, que fuerza, y claramente al hablar de que la justicia como otras es una virtud, están hablando de algo que requiere mucho esfuerzo, mucho compromiso, una tarea muy difícil. El propio, me parece interesante este apunte, es el propio Aristóteles que dice que un hombre virtuoso no es más que aquel que convierte un determinado acto en un hábito, si este acto es un acto debido. El virtuoso para Aristóteles no es más que aquel que trata de convertir en un hábito un comportamiento que él sabe en algún momento que es el adecuado. En cuanto lo repita o cuantas más veces repita este hábito, más fácilmente y espontáneamente, dice Aristóteles, podrá actuar de manera virtuosa socialmente hablando. No es más que el intento de generar un hábito que, por supuesto, también requiere un esfuerzo. Esta definición se va a recuperar, va a ser expuesta por el pensamiento griego maduro y va a ser expuesta también por los romanos. Ahí va a aparecer la famosa frase que tiene fuentes griegas de Ulpiano, el vivir honestamente, no dañar a otro y dar a cada uno lo suyo, la famosa trilogía de Ulpiano, y ahí apoyada la noción de justicia, ¿no? Va la palabra latina jus adelante, sum quici tribuere, que es dar a cada uno lo suyo, honeste vivere, que es vivir honestamente, y nomen in ladere, que es no dañar a otro. Y de ahí van a ser recogidas por el pensamiento occidental hasta nuestros días. Antes de continuar, de este diálogo, ¿qué podríamos llegar a extraer? Que habría dos lecturas o dos posiciones básicas en juego, como las ha habido siempre. Estas dos lecturas básicas o posiciones en juego son, por un lado, la confianza en las posibilidades de la razón humana para determinar o alcanzar, aunque sea provisionalmente, un concepto de verdad o de justicia no absoluto, pero cercano a él. La otra, la desconfianza en las posibilidades de la razón humana, que puede ser parcial o total. Si es parcial, estaríamos en presencia de las posturas que nosotros denominamos, que en teoría moral se denominan relativismo. Es afirmar que a la razón humana le resulta imposible acceder a verdades, valores o lo que fuera de carácter absoluto. Le resulta imposible, el único acceso que tiene es el acceso que cada uno hace por sí mismo a aquello que otros llaman, por ejemplo, valores. Y una tercera posición, si se quiere, es más difícil, va a cede ante el relativismo, pero también es posible, y ha habido autores y momentos en los que uno puede sostenerla, que es el escepticismo. Si el relativismo se hace más profundo, si la duda se termina convirtiendo en una afirmación absoluta, entonces va a aparecer el escepticismo. El escepticismo es el que niega toda posibilidad de conocimiento, o en algunos casos niega toda posibilidad de conocimiento de cuestiones que ellos llaman absolutas, como la justicia, y que dicen, en realidad se explicarían porque disimulan otro tipo de cuestiones. Por ejemplo, Nietzsche afina a una teoría como la de Trasímaco, dice que la justicia como valor no existe, no hay tal posibilidad en el ser humano, pero lo que hace el ser humano es traspolar y convertir un sentimiento muy propio, que es el afán de poder, barnizarlo, disimularlo y hacerlo aparecer como una aspiración a la justicia. En Nietzsche, claramente, la justicia no tendría realidad, sino sería un intento disimulado
de poner en el tapete, en el primer lugar, el deseo de poder que, según Nietzsche, forma parte de cada uno de nosotros. Esto como un ejemplo de autor escéptico. Se discute esto, pero la justicia, no obstante, se afianza y, como en el derecho, tenemos tres etapas. Una primera etapa en la que la justicia se identifica prácticamente con el derecho, que es hasta finales del medioevo, y la justicia tiene un valor importantísimo. Aparecen las definiciones de Santo Tomás de Aquino, las definiciones de San Agustín, de Cicerón, perpetua y constante voluntad de dar a cada uno lo suyo. A la pregunta de qué es cada uno lo suyo, Santo Tomás dirá su derecho. Una revalorización de la justicia. Una segunda etapa en donde, como ya lo sabemos, se empiezan a poner en tela de juicio o en cuestión muchísimas variables, morales, políticas y jurídicas, la modernidad, la negación, y si bien en un principio no la negación absoluta, la relativización del significado de la justicia. Como mejor alternativa posible, no negamos que la justicia sea algo que tenga realidad, pero de ninguna manera se puede identificar con el derecho. Y una tercera etapa, que es el intento de recuperar los valores y la justicia en sí mismas y luego como componentes del derecho. Todo el desarrollo que yo hice ayer, por ejemplo, siguiendo a Sergio Cota, es un intento para recuperar y que recupera la justicia como parte de la condición humana y, en consecuencia, como parte inescindible del derecho. Y ahora vamos a analizar brevemente, porque esto también es importante, como les dije hoy, el autor paradigmático de la teoría estándar y, por supuesto, autor paradigmático de una lectura relativista, como lo fue Kelsen. Como dije, la obra a la que Kelsen le dedica párrafos sobre este tema es un librito que se llama, o se tradujo como ¿qué es la justicia? Sin embargo, la lectura que él señala, esa lectura relativista, está presente en la atmósfera de todos sus escritos. Los más conocidos son, por supuesto, los escritos de teoría jurídica. ¿Cómo definirlo? Ese acendrado espíritu para tratar de socavar las bases del derecho natural, las bases de la justicia y otras, ha estado siempre presente en este autor. Por eso es importante leer algo, primero, leer algo que se contrapone a lo que uno sostiene, porque uno tiene que argumentar en contra de lo que el otro sostiene y ser mejor en la argumentación. Y esto es algo, lo traigo a colación porque es algo que muchos que han teorizado filosofía moral o de política, muchas veces desconocen, pasan por alto o no enfrentan directamente una tesis como la que él señala, que es una tesis muy fuerte, muy lógicamente trabado y muy explicable en un momento, pero no se tiene razón haciendo un rodeo respecto de aquel que piensa diferente de nosotros. Así vamos a morirnos sin saber nosotros si tenemos razón o no, porque en última instancia la creencia de que yo tengo razón porque yo lo digo, que no se coteja con otro, en algún momento se destruye en la propia subjetividad y obviamente no nos conduce a nada, nos deja sin nada, solo confirma que no teníamos nada. Entonces, esto hay que hacerlo, es muy importante. Vamos a situarnos brevemente para entender el tema de la justicia en el momento, para poder luego explicar por qué Kelsen dice lo que dice. Kelsen aparece, se forma, estudia, tiene sus estudios, accede a la universidad, en un momento en donde ya hace un siglo y monedas, lo que se denominaba conocimiento científico había escalado a niveles que hasta ese momento eran absolutamente impensables.
ciencia y técnica habían tenido un desarrollo impresionante, sobre todo las ciencias duras, sobre todo las ciencias duras. Me refiero a ciencias duras, física, química, matemática y luego las ciencias de la naturaleza. Y la ciencia moderna se había convertido en el paradigma de lo que se podía conocer. La ciencia moderna, como modo de conocimiento, era el que determinaba esto es válido, esto no es válido, esto se puede conocer, esto no se puede conocer, esto me lleva a un conocimiento genuino, esto no me lleva a un conocimiento genuino. Era como una especie de divisor de aguas. La ciencia moderna, como en un púlpito, pontificaba: según mi criterio, esto es verdadero, según mi criterio, esto es falso. Con esto afuera, según mi criterio, esto se puede conocer, según mi criterio, esto no se puede conocer, afuera, según mi criterio, esto hay que conocer, según mi criterio, esto no hay que conocerlo, afuera. Y se determinaba y planteaba esto de una manera absoluta. La ciencia moderna decía que el conocimiento absoluto, sin errores, verdadero, insuperable, era lo que proponían sus propias formas de investigación y sus propios métodos. Vamos a ver después, simple apunte, que en realidad ni el conocimiento científico ni lo que se denomina ciencia pueden presentarse en ningún caso nunca como conocimientos por arriba de la realidad y absolutos. Esto lo desmonta genialmente, tal vez lo conozcan, lo hayan leído en alguna materia. Esto lo desmonta genialmente un autor que se llamó Thomas Kuhn. Thomas Kuhn llega a la conclusión de que la ciencia no es más que una forma de conocer contextual conformada por sujetos que están muy influenciados por la atmósfera del momento y que llegan a determinar la verdad de algo por convención y que luego cambian, han cambiado y pueden modificar sus puntos de vista, y de hecho la historia en el ámbito de la ciencia lo demuestra permanentemente. Cosas que se suponían que eran verdaderas de una vez y para siempre científicamente luego se modificaron. Hoy también está ocurriendo esto. Por lo tanto, son paradigmas y son paradigmas relativos. Esto lo desmontó genialmente Thomas Kuhn, y a partir de ahí el conocimiento tuvo otro alcance. Pero en el momento en que escribe Kelsen, estas eran las ideas. Yo le subí tres ensayitos muy cortitos del texto de Kelsen, pero que tienen este hilo conductor. ¿Qué es lo que observa, analiza Kelsen y concluye en primer lugar? Y no estaba en el error. Él dice, como lo dijeron muchos, definir que la justicia es dar a cada uno lo suyo es, en última instancia, una afirmación tautológica. ¿Qué es dar a cada uno lo suyo? Darle lo suyo, que es lo que le corresponde. Está como vacía de contenido, como carente de significado. Por eso Negri en el texto de la justicia en el libro de Primero de la República dice algo muy concreto, muy preciso. Él dice, el propio Sócrates sabía que a esa definición que había dado Simónides había que poblarla de criterios que la precisara. Él lo dice de esta manera, ¿no? Con una hermosa sintagma o un uso muy bueno del lenguaje. A esa definición la tenemos que poblar de criterios que nos lleven a su significado, si es que tiene alguno. Claro, Kelsen nota esto y dice, y el libro lo cuenta, analiza muchos autores desde el mismo Platón en adelante, llegando hasta Kant. Claro, ¿qué es lo que uno encuentra en todos los autores que investiga para ver cómo definen la justicia? Que la definen de manera diferente. Tal vez no podría haber sido de otra manera. Hay muchísimas nociones de justicia, muchísimas definiciones, muchísimo sentido del término justicia. Hoy uno diría que eso no está mal, no es un problema, al contrario, es interesante.
Pero claro, la conclusión que saca Kelsen es muchísimos siglos de disputa, de discusión y ninguna definición sobre justicia. Esto está indicando claramente que, dice él, si pretendemos buscar en lo que hacemos o en todo lo que hacemos ulteriores justificaciones de carácter absoluto, por ejemplo, como lo que hacemos con la justicia, estamos condenados al fracaso, dice Kelsen. Hay una tendencia, dice él, en el ser humano a tratar de justificar lo que hace, pero no a justificar de manera contextual o relativa, sino a justificar de manera absoluta, que la justificación sea verdadera y no se pueda discutir más. Y él dice que en esto en algún punto podríamos admitirlo y en un punto no. Él dice, no hay justificaciones absolutas sino relativas. Lo que no podemos admitir es que, diga, porque no hay una noción de lo que investigamos que sea absoluta. Sí que la hay, si no, no tendría sentido la discusión. Lo que nos ocurre es que por nuestra condición finita y limitada solo tenemos acceso a porciones de lo que puede ser verdadero. Si no, no tendría, dice Carlos Nino, ningún sentido la discusión moral que se ha dado a lo largo de 21 siglos. 21 siglos discutiendo sobre lo que sea lo justo y resulta que lo justo no existe como entidad porque no hay manera de entenderla como absoluto, la discusión entonces no tendría ningún sentido, dice Nino. Lo hay, el problema somos nosotros que no podemos alcanzarlo. Por eso todos los autores, los filósofos del derecho moderno, cuando se meten en el tema de justicia, dicen, esto es una pretensión de verdad. ¿Mm? Un argumento muy fuerte, no significa que sea la verdad absoluta porque no la podemos alcanzar, pero que está y sirve para medir lo que pensamos. Y dice Kelsen, continuando con esta idea, él dice, pone yo puse como ejemplo el primer texto que habla al relato bíblico de la crucifixión. En el primer texto, que es como una especie de relato, dice Kelsen que se le preguntó a Jesús, le preguntó el gobernador Pilatos que le definiera la verdad. Y entonces él le dice, Jesús dice que él no vino a definir, en realidad, no es que no vino a definir la verdad, sino que lo que vino a definir era que era la justicia para todos. Entonces, a la pregunta, ¿qué es la justicia?, que también se la formula Jesús, en ninguno de los dos interrogantes responde. Este texto lo toma como base Kelsen para ya ir generando la idea que si alguien tan importante en la historia del pensamiento humano, que nucleó religiones que se están extendidas por todo el planeta, no respondió a esta pregunta, menos podría responderla un ser humano común. Luego ataca la posibilidad de la universalidad de la justicia, que valga para todos. Él dice, esto no es posible, ¿por qué? Y este dato de alguna manera es cierto y es real, pero no la conclusión que él saca de eso. Él dice, si nosotros nos preguntáramos sobre la justicia en polos opuestos en el planeta, probablemente encontraríamos, y esto es un dato cierto culturalmente hablando, probablemente encontraríamos que en algún lugar del mundo algo se tenga por justo y en otro lugar del mundo, del tiempo, del espacio, del planeta o en la cultura, lo mismo se tenga por injusto. Esto también es un dato empíricamente verificable, pero la conclusión que él saca no es la correcta. El problema muchas veces no está en que estemos viendo como bueno, malo, justo, injusto, cosas diferentes, sino en la percepción y en aquello que definimos o aquello que estamos considerando como justo o injusto. Hay muchos estudios que demuestran que cuando se comparan situaciones humanas y el paso del tiempo es muy largo, probablemente lo que estemos comparando no sean las mismas situaciones. El contexto hace que la percepción de estas situaciones, que ya no serían las mismas, sea diferente y en consecuencia la percepción, que tal vez por la diferencia cultural sea más limitada en uno y más limitada en otro, haga aparecer algo
que si fuese comparable hoy, tal vez ni siquiera dice una discusión, pero que parece que fuera distinto. Aquella cultura considera como justo algo que esta cultura no lo considera. Como siempre, la inferencia que hace Kelsen de este dato concreto es excesiva. Pero, y además, por otro lado, él dice, y esto sería como cierre de la lectura que él señala, él dice, yo soy un científico, toda mi vida me he dedicado a la ciencia y a la investigación. Acuérdense de los parámetros que él tenía conceptuales en la cabeza como científico moderno, que en realidad era un científico. Y no voy a poder responder, dice él, la pregunta que muchos de mis lectores deben haber pensado que yo iba a responder al final del libro, dice Kelsen. La pregunta que no puedo responder es precisamente la pregunta que no pudo responder Jesús. No puedo definir, no les puedo dar una respuesta sobre qué sea la justicia con carácter absoluto. ¿Por qué? Dice él. ¿Por qué? Porque sí creo en la justicia, pero en la justicia para mí, dice Kelsen. Creo que hay una justicia, pero esta significación es solamente para mí. ¿Qué está diciendo? Que habrá nociones de justicia para todos los que habitan en el mundo, pero que va a ser diferente. A esto se llama, les doy un dato que puede ser interesante, les puede servir o no, hay toda una disciplina ética que lo estudia. Esto es lo que se llama no discutir. En filosofía moral hay tres niveles. Uno, la moral de una sociedad, lo que de hecho hace una sociedad, hábitos, costumbres, formas de comportamiento. Un segundo nivel que es la ética. La ética sería una teoría normativa que se separa de lo que los hombres hacemos habitualmente para estudiar si eso que hacemos habitualmente o hemos hecho habitualmente es debido o no. Esta es la ética. Es una teoría normativa con rango filosófico. Lo otro es lo que se dice habitualmente como moral, moral cotidiana. Y hay un tercer nivel. Este tercer nivel apareció con un cambio en la filosofía que se produjo 2 o 3 siglos atrás, que es reapropiarse de la importancia del lenguaje, el lenguaje como dato fundamental para hacer filosofía, y es lo que se llama la metaética. Meta significa por sobre, relato, por sobre, algo que estaría por sobre la ética. En términos sencillos, todos estos autores y filósofos intentan explicar cuál es el significado que tiene un término como justicia, describiendo lo que el que habla o usa el término justicia quiere hacer al discurrir. ¿Qué es lo que estamos queriendo hacer con el lenguaje o qué hacemos con el lenguaje cuando al hablar hablamos y usamos el término justicia y sus derivados? Por eso se llama metaética, por sobre lo ético, y se fija en el lenguaje. Estos autores dicen que Kelsen es un metaético relativista. ¿Por qué? Muy sencillo. Kelsen nos está diciendo que cuando hablamos sobre la justicia, lo que estamos haciendo es expresar una emoción propia, un sentimiento propio. Estoy, al hablar y usar la palabra justicia, simplemente sacando hacia afuera un estado emocional, un sentimiento. Y como sabemos, los estados emocionales o los sentimientos que están ligados a los intereses, a los deseos, a la propia historia, son tan intransferibles como es intransferible cada una de nuestras personas. Todos los que estamos en este momento interviniendo tenemos tantos puntos de vista, intereses, deseos, gustos, opiniones diferentes, y está bien que así sea, porque forma parte de lo que alguno denomina emocionalidad o sentimentalidad. En esto se apoya Kelsen para decir, cuando hablamos de justicia, simplemente lo que estamos haciendo es explicando
qué emoción sentimos cuando hablamos de esto. Un autor por eso es subjetivo, por eso nunca se podría compartir ni universalizar, por eso es relativo, porque depende de cada situación, cada historia, cada contexto y cada personalidad, por eso no es universalizable y por eso nunca puede ser considerado como absoluto y por eso es simplemente una emoción. Los clásicos decían en el medioevo, y tenían razón, que sobre gustos no se disputa. ¿Por qué no sobre gustos no se disputa? Porque no hay manera de establecer un parámetro racional que tenga que ver con el gusto que pretenda determinar cuándo un gusto es adecuado y cuándo no. Esto tiene que ver con el sabor, con la posibilidad de percibir, con los sentidos, y los sentidos, cualquiera de ellos en principio no resulta universalizable. A mí me puede gustar algo por múltiples factores y tal vez a otro por múltiples factores tan legítimos como el anterior, como el mío, le guste una cosa diferente. Racionalmente yo no puedo determinar que lo que me gusta a mí es lo verdadero y el otro que lo que le gusta a él es verdadero y por ende yo estoy equivocado o el otro es el equivocado. No obstante esto, eh, muchas veces nos gusta, como los sofistas, trenzarnos en discusiones sobre gustos que son discusiones que no van a terminar nunca y no se van a poder resolver nunca. Y tal vez no hagamos lo que sí deberíamos hacer, trenzarnos en discusiones en donde pongamos en juego la racionalidad y la deliberación, en vez de estar perdiendo tiempo en discusiones que sobre los gustos no nos llevan a ningún lado. La tarea más importante sería la segunda. Cerrando con lo de Kelsen. Kelsen dice, en consecuencia, la justicia es lo que yo creo o tengo para mí. Y yo creo que la justicia es, primero, como científico, él dice, como científico, me gusta el clima que se genera en una sociedad en donde se puede investigar. Por lo tanto, uno de estos valores relativos es la tolerancia. Un científico tiene que ser tolerante. Una sociedad tiene que ser tolerante. Tolerante con los puntos de vista distintos o diferentes. Esta tolerancia solo se puede dar, dice Kelsen, en un ámbito democrático. Y en una democracia en donde prolifere la ciencia y la tolerancia sea el punto de partida de los vínculos, esa va a generar felicidad, felicidad subjetiva que luego podrá trasladarse como felicidad social. Dice que si eso ocurre, eso para mí es la justicia. Fíjense que marca la tolerancia, la paz como criterios clave. Y allí concluye con su lectura. Habría que hacer dos consideraciones más allá de que tenemos que demostrar que hay criterios o posibilidades de desarrollar una definición de justicia que diga algo apoyándonos en la misma definición, que no tenga que recurrir a cosas por afuera porque entonces ya la definición se contamina. Primero, la tolerancia, habría que ver en qué sentido se interpreta la tolerancia, porque la tolerancia no es mera pasividad. Tolerar no es decir, dejémoslo, piensa diferente, pero no nos involucremos con él, que haga lo que quiera mientras yo hago lo que quiero. Esta tolerancia pasiva no es la tolerancia como exigencia. La tolerancia implica, sí, receptar diversidad, pero esto no elimina la posibilidad de crítica. Lo que Kelsen planteaba al hablar de la ciencia, al hablar de la tolerancia, es que el científico admitía otros puntos de vista, pero no los discutía porque ya partía de antemano considerando que él tenía razón y que el otro estaba completamente equivocado. Eso no es la tolerancia, no es mera pasividad. La tolerancia implica discusión y argumentación para discutir, para tolerar. Tolerar no es soportar. Por otro lado, él hablaba de la democracia. Sin embargo, el modelo de democracia en el que él se apoyaba, que tenía que ver mucho con la voluntad y no con la racionalidad, implicaba un modelo afín a la representatividad primaria y no a la deliberación. Porque Kelsen decía, los ciudadanos no discuten en el Parlamento cuáles son los mejores fines u objetivos. Simplemente tienen que ponerse de acuerdo en los fines que están planteando, pero no si estos fines son adecuados o no. Y para resolver esta cuestión,
que no se delibera, pero sí se resuelve por quienes nos representan, el que más poder tiene es el que triunfa, porque el que más poder tiene es el que puede lograr 10 votos sobre 5, sobre todo cuando no hay discusión, cuando hay y no hay deliberación, como ya aparecía o ya se daba en la democracia de ese momento, en la Alemania en la que vivía Kelsen. El resultado, esta es una de las críticas muy profundas que se hace a esta forma de entender lo político, porque el resultado de la deliberación, si la deliberación es adecuada y es correcta, tiene que generar un resultado que tenga más peso, no por la suma de votos, sino por los contenidos de la verdad. Y si la discusión y la deliberación es adecuada, es muy probable que entonces el consenso sí pueda obtenerse. Por eso no me voy a meter, pero ya en este momento, pero ustedes ya lo pueden percibir, es que nos cuesta que cuando uno investiga estas cuestiones y también se mete un poco en filosofía política que viene de la mano con filosofía jurídica, el cuadro que nos muestra la realidad es como un garabato respecto de lo que significa una democracia sustancial, fuerte, en donde la deliberación sea el núcleo sobre el cual se apoyan las decisiones finales. Cuando no hay deliberación, uno habría que preguntarse cuál es el sentido del recinto si no se delibera. ¿Qué significación tendría un recinto cuando no se delibera? Cuando nadie delibera, cuando se impide que se delibere. ¿Qué democracia estamos hablando? Esa era la democracia en parte ya en crisis representativa que tenía Kelsen en ese momento. Puntos a resaltar, cerrando esta breve exposición kelseniana. Primero, y explicable, ¿por qué? Porque claro, Kelsen como científico de ese momento decía que lo racional y lo verdadero era lo que la ciencia descubría. Y la inversa también era cierto. La ciencia descubría lo racional y lo verdadero. Todo lo que no fuese el resultado de una disquisición científica era por definición falso. Este es el esquema conceptual que Kelsen como moderno portaba al hacer sus afirmaciones y sobre todo al afirmar o al afirmarse sobre cuestiones como justicia. No es científico, no llegamos a una conclusión sobre la justicia, sobre los métodos científicos. ¿Qué métodos científicos, Kelsen? La demostrabilidad. La demostrabilidad, es decir, cómo Kelsen, partiendo de una hipótesis, demostrarlo, y la demostración tenía que ver con la verificación, y esta verificación venía de la mano de una empiria o empíricamente comprobable. Por eso tenían tanto imagen positiva la química, la física, la matemática, y eso era lo que Kelsen quería para el resto de los objetos de conocimiento. Entonces, cuando alguien le planteaba si la justicia podría ser parte de una investigación, él con ese cliché o paradigma conceptualista moderno decía, pero eso que vos estás pretendiendo que yo someta a objeto de investigación, la hipótesis parte de una comprobación que luego sea verificable empíricamente hablando. ¿Se puede verificar, se puede pesar, medir la justicia? ¿Se puede mensurar? ¿La puedo radiografiar? ¿La puedo poner en un microscopio? ¿La puedo tocar? Los avances, sobre todo del pensamiento y no tanto de la filosofía y la ciencia, le demostraron a la ciencia que hay muchísimas realidades que, al contrario de lo que la ciencia suponía, no pueden descubrirse con los métodos de la ciencia, porque son realidades de mayor jerarquía, entidades de mayor jerarquía. Y el método de las ciencias, que es, entre comillas, perfecto en la medida en que el objeto de análisis sea primario, primitivo o básico. La ciencia se luce o se lució modernamente cuando investigaba la superficie de la Tierra, las piedras, el viento, la materia. Claro, un objeto de muchísimo menor dignidad y complejidad que el ser humano. Por eso no podía
alcanzar ese conocimiento, y aun cuando soberbiamente no se rendía y caía y empezó a caer paulatinamente, ya lo analizamos en el cientismo, cientificismo. Pretender explicar algo que no puede explicar con sus métodos y desde su lugar. Pero no obstante, lo hace. Y ahí cae en cientismo. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué deberíamos hacer? Primero, ayornar el significado de lo que sea justicia. Segundo, argumentar de manera tal que veamos que Kelsen se equivocaba. Kelsen, insisto, ¿qué decía? Él decía, la definición de justicia no sirve por dos motivos. El segundo, más importante. El primero, meramente histórico, descriptivo. Él decía, no sirve ¿por qué? Porque todos los conceptos de justicia que tenemos hasta ahora, ninguno coincide. Y el segundo, que sí podría tener peso, es que todos los que hablan de la justicia tienen que recurrir a otras definiciones o a otros conceptos para completarla. Y ponía como ejemplo la definición que de justicia daba Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino, apoyándose en Aristóteles, decía, la justicia es la constante y perpetua voluntad de dar a cada uno lo suyo. Pero a la pregunta, ¿qué es la justicia? ¿Cuál es el contenido de la justicia? Tenía que recurrir, salirse de esa definición, y Santo Tomás decía, nos estamos refiriendo entonces, para entender la definición, al derecho. Por lo tanto, el derecho, jus, es lo que explicaría la definición de justicia. Pero ahí ya no salimos del ámbito de la justicia. Ya recurrimos a otra esfera. ¿Qué derecho? ¿El derecho natural? ¿El derecho positivo? ¿Cómo lo hacemos jugar? Fácil blanco de la crítica de Kelsen. Entonces, lo que tenemos que hacer es, de esta definición, sin salirnos de la definición, como dice Negri, poblarla de significado con un criterio que nos permita, de una manera aproximada, con pretensión de verdad, alcanzar una noción de justicia que siempre en términos humanos podamos considerar como absoluta o válida. ¿Mm? Y la vamos a ayornar. Partes de la definición. Los griegos decían dar o devolver, que se ceñía en los griegos a dar o devolver objetos, cosas, que además se daban o se devolvían o se restituían porque ese objeto tenía alguna referencia con aquel a que se le daba o se le devolvía. Por ejemplo, era propietario. El limpio. Para los griegos, se era justo o aparecía la justicia cuando una persona, por ejemplo, a partir de un préstamo de un objeto, se lo devolvía a esa otra persona porque este era propietario. Y ahí se consumaba y se agotaba la idea de justicia. En una devolución, en una restitución, en una dación externa, en un darle esa cosa al otro porque al otro le pertenecía. Acá iban a aparecer algunas nociones como la igualdad. La igualdad implicaba que yo tenía que devolver lo mismo que se me había prestado, etcétera, etcétera. Esto es importante, pero tiene que ser criticado, tiene que ser mejorado. No puede ser la justicia simplemente un dar o devolver objetos. Y además se ponía, había una crítica a esto, que ya los griegos pensaban, que era la siguiente: si soy justo cuando devuelvo algo que se me presta, y el deber, la obediencia radica en el devolver, lo fundamental es devolver, restituir. ¿Qué pasaría si se diese este ejemplo? Y se planteaba de esta manera: alguien me presta un cuchillo del cual es propietario, porque tengo que hacer algún trabajo con ese cuchillo y
dice, te lo presto por este fin de semana, luego me lo devolvés. Perfecto. O te lo presto por un mes. Pasa ese lapso de tiempo, pero en ese interín, la persona, en el ejemplo de los griegos, que me prestó el cuchillo, descubre que yo he visto por diferentes episodios, yo he tenido episodios que revelan que se han alterado mis facultades mentales. ¿Mm? Estoy de alguna manera, dirían los griegos en ese momento, con algún desequilibrio mental. Por lo cual, esto supondría que o bien, si no recibo tratamiento, me puedo dañar a mí mismo, o bien puedo dañar a otro. Y entonces, los griegos ya intuían que acá había algo que no cerraba el círculo. Ellos decían, ahí sigue estando latente lo justo como devolución del cuchillo o exigir la devolución del cuchillo a quien lo tenía, sabiendo que al hacerlo este otro podía dañarse a mí mismo o en primer lugar dañarme a mí. En eso consistiría la justicia, devolver o que el otro me dañara o se dañara a sí mismo en esa misma circunstancia, en esta instancia. Ellos ya ponen en duda que restituir al pie de la letra esto implicaría la justicia si es que, por ejemplo, se podría provocar la muerte de uno o de ambos. Entonces se empieza a poner en cuestión esto. Pero además habría que agregarle, a complicarla un poco más la definición, porque Santo Tomás dice perpetuo y constante. ¿Qué quiere decir perpetuo y constante? Que ser justo no es una cuestión de un día, de un segundo, del arbitrio, del capricho, de la causalidad, de si me levanté bien o no. Ellos dicen claramente e imperecederamente en punto a las virtudes. Es perpetua, no es algo que se pueda practicar hoy y no volverse a practicar más. No es algo que se haya practicado en un tiempo y de acá en adelante ya no lo volvamos a practicar. Fíjense que si yo relativizo la idea de justicia, uno de los riesgos que corro es en la praxis concreta, que se termine anulando, rechazando o difuminando la idea de lo que significa actuar con justicia respecto de los demás. Por otro lado, constante. Ya los griegos nos están diciendo, ser justo no es una cuestión de humor, es constante, es permanente. Por eso Aristóteles decía, la justicia o el hombre virtuoso es simplemente el resultado de la práctica permanente, el esfuerzo permanente, el hábito. Todos nosotros sabemos que cualquier cosa que querramos aprender, dependiendo de cada uno de sus capacidades, lo fundamental es insistir, es generar un hábito. Y la generación del hábito hace que aquello que no se sabía hacer o se hacía muy mal en un primer momento, luego en lenguaje modernoso se convierta en un expertise, en algo que sale fácilmente. Aristóteles dice, el hombre virtuoso es justo fácilmente, claro, porque tiene incorporado este hábito. Son cuestiones muy difíciles, por lo cual no podría quedar reducida a un dar o un recibir. Ahora, ¿cómo convertimos este sum qui tribuere, dar en cada uno de los suyos, en algo que tenga un sentido, un significado concreto? Dice Negri en el prefacio del libro primero de la República, en el análisis, hay que hacer un giro, y en un trabajo sobre esto, hay que hacer un giro, hay que poner todo el peso del desarrollo no en el dar, sino en el suyo. Hay que girar la óptica, hay que hacer la pregunta, diría Kelsen. Kelsen decía que no podemos responder a esa pregunta sino formularnos de una manera diferente. Nosotros decimos, se puede responder a esa pregunta si le ponemos el peso a la definición en otro lado, no en el dar, sino en el suyo. ¿Y suyo qué significaría? Acá vamos a tratar de entender lo que es la justicia a la luz de los conocimientos y aprendizajes que en filosofía y en antropología nos han legado los pensadores, sobre todo los pensadores dialogales que son los que han trabajado esta cuestión. En el hombre, o el hombre es básicamente, no es un yo, sino es un tú, un otro.
Sabemos que la existencia del hombre no es existencia, si no es por debajo, si no, no sería nada coexistencia. Por lo tanto, en términos antropológicos, y si le prestamos atención a un suyo, esto implica humanamente la vinculación entre dos personas para pensar la justicia. Y suyo me da una pista muy importante, dice Negri, si es que pongo todo el peso ahí. Suyo implica ya que hay algo que no es mío, pero que sí es de otro. Ya tengo un dato importante como punto de partida. Suyo implicaría algo que no es mío, pero sí que es de otro. Y si planteamos la justicia como surgiendo de un encuentro, Negri dice, hablamos de un encuentro, dar a cada uno lo suyo. El suyo habla de dos personas, una frente a la otra, pero no en posición meramente estática, agregada o chocándose. El encuentro, la presencia entre dos personas, revela, primero, ya lo sabemos, la presencia del suyo. Esto se ve en términos de encuentro, no en términos de choque o mera visualización. Ahora bien, dice Negri, ¿qué propone el suyo? Que hay algo que no es mío y algo que es del otro. Pero esta o a partir de esta idea se puede romper el punto de partida tradicional o el único punto de partida que era suponer que el suyo estaba vinculado a un objeto o a algo que se tenía que devolver porque se había recibido previamente. Dice Negri, desborda completamente la estructura del encuentro interhumano que solo pueda limitarse a devolver, a entregar o a intercambiar objetos. Hay algo más que se empieza a exigir a partir del suyo. ¿Qué me puede pedir el suyo? Ya lo sabemos. Se instaura ese ida y vuelta antropológicamente hablando. El suyo, mi suyo, cualquier suyo del otro ya es una exigencia. ¿Qué me está pidiendo? Algo más que yo le devuelva algo si se lo presté. Y pone este ejemplo, Negri. Cuando dos personas intercambian, si se quiere, un objeto y no se conocen, pero lo hacen y lo hacen de manera equivalente, lo justo no está en la equivalencia, sino lo justo está que aún no conociéndose se están respetando. Si vamos al encuentro, a la presencia del otro, el otro me exige algo. ¿Qué me exige? No que le dé una cosa, sino, y acá empecemos a cambiar la noción en la definición, cambiemos dar por tratar. Dar o dación es muy limitado. Cambiemos dar o dación por tratar. Me está pidiendo algo distinto, pero algo fundamental. Porque él, para ser suyo, necesita de mi reconocimiento. Me está pidiendo, dame lo que necesito y que no tengo. Y que es que me reconozcas como tal, me reconozcas como persona. Y la inversa está valiendo al mismo tiempo. Dame lo que no tengo. ¿Qué es lo que no tengo? Mi condición de persona, de ser personal, que no lo puedo alcanzar de manera individual, solitariamente, porque esto implica la destrucción y la frustración del proyecto personal, sino solo si viene de la mano del que tengo enfrente. Entonces, ¿qué le está exigiendo? Un trato. Piénsenlo siempre en términos de reciprocidad. Por lo tanto, el suyo del otro empieza a adquirir una dimensión diferente. Yo necesito que el otro me afirme y me confirme, ya lo vimos a lo largo de todos estos análisis antropológicos, necesito que el otro me afirme y me confirme, y yo afirmar y confirmar al otro para que nos convirtamos en suyo, de uno y del otro, para que tengamos conciencia de nosotros mismos. Le estoy pidiendo, dame lo que necesito para empezar, para tener conciencia de mí mismo, para seguir teniendo conciencia de mí mismo y para seguir desarrollándome, porque no hay desarrollo sin coexistencia. Y recuerden que vimos ayer que esto venía de la mano de una exigencia, un deber muy profundo. Es cierto que la justicia puede rechazarse. Si la actitud fuese una actitud no de apertura, sino de cierre, pero ahí empezaría a tener sentido la injusticia. ¿Qué es la injusticia?
La injusticia se da cuando en cada situación puntual, porque esto, ¿cuándo está en juego la justicia? Según el concepto griego, la justicia, tengo el tiempo para cerrar justo, según la concepción griega, la justicia se reduce simplemente a una igualdad, a una equivalencia en el intercambio. Por lo tanto, según los griegos, la justicia podría pasar, por ejemplo, en la vida de un amo, de un esclavo nunca, pero en la vida de dos amos podría pasar cuando, por ejemplo, un amo le vendiera una propiedad al otro amo, que implicaba ser justo e igualdad, equivalencia a la prestación. Un amo le vendía a otro amo la casa y este le pagaba lo que correspondía. Ahí se agotaba la idea de justicia. La enseñanza del derecho, enciclopédica y altamente especializada, y esto es sí preocupante, siempre ha sido preocupante, nos ha llevado a creer o a entender que como la justicia no se trata prácticamente nunca en la facultad, sino simplemente como punto introductorio y a veces ni siquiera eso, hacer o creer o suponer que la justicia es simplemente pagar lo que uno tiene que pagar cuando hace una compra o una compra-venta. No, la justicia es algo que se juega humanamente cuando cualquier otro permanentemente nos confronta. Porque el otro me está pidiendo que nada diga, que lo reconozca como tal, y yo le estoy pidiendo que nada diga, lo necesito que me reconozca como tal. La injusticia es eso. Cuando no lo reconozco como tal, por ejemplo, cuando en vez de conferirle la calidad de alguien, le confiero la calidad de algo. Entonces tenemos ya una nueva definición de justicia que surge de la propia definición de justicia y que la puebla de un criterio de significado. Dar a cada uno lo suyo podría entenderse reduciéndolo de esta manera. Tratar al otro como persona, o utilizando una muy hermosa y plástica noción de Negri, que sería la perpetua y constante voluntad de tratar de convertir cada acto de la vida de relación en un encuentro. Esa definición de justicia hasta ahora me parece insuperable, plásticamente hermosa y extraída de la propia noción o definición. No nos salimos de la definición de justicia, al contrario, marcamos que esta definición solo puede explicarse o entenderse en términos antropológicos. Más breve, tratar al otro como persona. Esto sería la conciencia de lo justo. Esta sería una definición de justicia adecuada, racional, en donde hemos puesto en juego la razón, pero también la emoción, para superar los problemas que nos plantean los que niegan la justicia o los que la relativizan. Y nos quedaría brevemente explicar esto, lo voy a hacer en el tiempo que me queda, que hay diversas maneras de ver la justicia, aunque el concepto, la noción sea siempre la misma. Hay una clasificación que habla de la justicia, la más antigua, que es la justicia conmutativa, luego viene la justicia protectiva y por último está la justicia distributiva. La justicia conmutativa, muy sencillo, es la más antigua, la justicia del trueque, del cambio, de la que hablaban los griegos, la justicia de la balanza, ¿no? Después está la imagen de la justicia, Temis. La balanza implica que un cambio en ese momento para los griegos, conmutativamente hablando, el trueque, es justo cuando la balanza se equilibra. Lo que yo doy y sale de mi patrimonio es lo mismo que vos me das y que ingresa en mi patrimonio. Notas de esta justicia conmutativa, la igualdad. Aritmética en algunos casos, matemática en otros casos. Meramente la igualdad. Vimos cómo esta noción de igualdad válida para un cambio que se reduce a objetos es superada, si se trata de justicia de intercambio, por la idea del trato al otro como persona, donde también hay un intercambio, pero hay un intercambio de un yo al otro. Esta es la famosa justicia de cambio, la del trueque, etc. Protectiva. ¿Qué es la justicia protectiva? Como su nombre lo indica, es un desprendimiento de la conciencia de lo justo. Protectiva. Es la justicia que se alza frente a los excesos del poder. Justicia protectiva es aquella que se alza frente a los excesos del poder y donde el derecho aparece como límite del poder. Protectiva porque protege. Protege el vínculo. Protege el vínculo porque sabe
o sabía o empezaba a intuir que en los griegos la relación entre el amo y el esclavo no era una relación ni siquiera igual, sino una relación digna, porque el amo estaba en una situación completamente diferente, distinta a la del esclavo. Esto se intuye mucho más genialmente y toma fuerza con la revolución industrial, cuando aparece la justicia protectiva, porque alguien dice, está bien que hablemos y usemos la ficción de la igualdad y consideremos que en lo social la vida esto es un contrato, pero no podemos suponer que hay igualdad, esto es una burda ficción, si queremos poner en el mismo lugar al patrón con el obrero. Entonces ahí aparece la justicia protectiva. Por detrás de la idea de igualdad que era importante, descubre esa ficción. ¿Quién puede pensar que el patrón está en el mismo pie de igualdad que el obrero? Ahí aparece la justicia protectiva, aparece toda la temática de los derechos sociales, y esta justicia protectiva está en nuestra Constitución, por ejemplo, en los principios constitucionales, en el principio de inocencia, en la protección del administrado frente al administrador, etc. Y luego viene la última, la voy a mencionar, es la más importante, tal vez la más difícil de llevar a la práctica, la que está en jaque hoy en día. Se llamó en su momento justicia distributiva. La justicia distributiva implica que en un grupo el producto de lo que ese grupo genera para que subsista ese grupo tiene que ser distribuido entre todos. ¿Mm? Es decir, implica que para generar esto previamente, o para generar un producto que yo luego tengo que repartir, todos trabajemos y todos tributemos. Tiene dos dimensiones, distribución y recaudación. La justicia distributiva se moraliza cuando, después de muchas luchas y a partir de documentos de la Iglesia, se deja de suponer que la distribución se tiene que hacer de manera igual y se convierte en justicia social. La justicia social, que los documentos de la Iglesia remarcan, es la denominada opción preferencial por los pobres, que parte de la siguiente idea: no se puede imaginar el mundo como compuesto por iguales y que por lo tanto la distribución tenga que ser igual para todos, porque en un mundo la igualdad no rige, sino lo que puede regir es la desigualdad. Es decir, aquellos que no pueden aportar porque se les está impedido de aportar y que por lo tanto no pueden contribuir, debiendo contribuir. Y el contexto hace que la justicia distributiva refleje lo que cada uno aporta o puede aportar. Al no poder aportar nada, no se le deba distribuir nada. La justicia social dice, hay una opción preferencial por los pobres porque básicamente los pobres están en un contexto en donde tal vez lo que no tengan, yo iría más lejos con Amartya Sen y con otros tantos economistas del último siglo, tajantemente, que lo que otros no tienen no se desvaneció en el aire, sino que lo tiene alguien que no tendría que tenerlo. O si quieren la inversa, cuando muchos o algunos tienen mucho, es el resultado de que hay muchos más que no tienen, porque lo que ellos tenían o deberían tener, lo tiene otro. Por eso aparece la justicia social, que tiene un problema. El problema más difícil socialmente hablando es cómo recaudamos y cómo distribuimos. Y es cierto, el problema muchas veces viene en la mano del que tiene que hacer la distribución, es el Estado, con los riesgos que conlleva que el Estado haga esta distribución. Y además es difícil todavía de implementar porque juega con un elemento que la propia civilización industrial instauró, que es el desconocimiento que en las cuestiones de justicia la solidaridad es también un valor importante. Entonces, al no jugar la solidaridad en la justicia, y al no ser solidarios, consideramos que darle a otro lo que no tiene es algo a lo que no estamos obligados bajo ningún punto de vista, o que puede ser mal visto, como Adam Smith veía mal visto que alguien que no tenía recursos recurriese a la benevolencia de la administración para obtenerlo, ¿no? Esto sería entonces
el último. Recuerden, mismo concepto de justicia y tres posibilidades diferentes: conmutativa, protectiva y distributiva. Con esto, entonces, cierro la idea de justicia en lo sustancial, argumentando que es fundamental la recuperación, la validez del principio de justicia y que tenemos que recuperarlos para el derecho porque muchas veces divorciamos justicia de derecho. Cuando, por ejemplo, divorciamos ley de ética, ¿no? O licitud de ilicitud, como si la licitud y la ilicitud dependieran exclusivamente de que la ley diga que algo es lícito o es ilícito. Y nos despojamos muy sueltos de cuerpo porque no conocemos el derecho, diciendo en esto lo ético no interviene. Lo que es conforme al derecho es éticamente correcto. Lo que no es conforme a derecho es éticamente incorrecto. Y lo que es conforme a derecho no puede ser exclusivamente por el criterio de que se baja por quien tiene poder, que es lo que usualmente uno ve, confunden, y sobre todo se confunde a las personas, ¿no? Cuando se baja ese mensaje tan nocivo de que la ley no tiene nada que ver con lo ético, o cuando se dice que es lícito, pero es moralmente reprochable, pero entonces moralmente reprochable no interesaría. Si es lícito, es ético, y habrá que demostrarlo. Ahora, si lo lícito no puedo demostrarlo como éticamente, no es lícito. Sería no ético, lo que pasa que, claro, estamos comprando un buzón, ¿no? Sobre todo esta mala imagen que suelen dar los medios cuando se producen casos muy resonantes, ¿no? Este bombardeo, esta pésima imagen, en la mayoría de los casos con un desconocimiento absoluto. No, perdón, absoluto no, casi total de las cuestiones. Por ejemplo, la mezcla, la confusión entre justicia, ira, venganza, cólera, etc. Con esto terminamos entonces todos los contenidos del curso. Tienen material que no es muy largo, lo van a poder, si ya no lo han leído brevemente, en un tema que sigue siendo esencial. Espero a diferencia de Kelsen, haber contestado la pregunta con la que inicié el curso. Al menos intenté con esfuerzo desenvolver todos los argumentos y básicamente también como idea les dejo esto: hay que exponer lo que uno piensa y no hay que tener miedo de equivocarse. Cualquiera puede equivocarse al exponer sus puntos de vista. Lo importante es exponerlos y cotejarlos para que pueda decir en algún momento con certeza: esto de lo que estoy convencido creo que es lo que debe ser. Vamos a cerrar.